CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea. Es lunes 20 de febrero de 2012. Esperamos que ustedes hayan tenido un placentero fin de semana. Pueden enviar sus comentarios, sus preguntas. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Saludos a nuestros compatriotas que nos acompañan en el exterior, también a quienes están con nosotros en nuestro país a través de laprensagráfica.com. Con nuestro invitado este lunes hablaremos del papel de la Fiscalía General de la República en el combate de la criminalidad, del caso del juez Lizama, de la propuesta de NADE, que se abordó también alrededor de los temas que podemos abordar este día, y que se plantea de otorgarle presupuesto por la vía constitucional, además de otros temas. Bueno, hay varios temas en agenda. Para conversar nos acompaña en nuestros estudios Romeo Barahona, fiscal general de la República de nuestro país. Fiscal, bienvenido. Un gusto. Bueno, gracias William por permitirme venir a este espacio y poder compartir con su audiencia. Perfecto, un gusto tenerle con nosotros. Entonces, fiscal, para comenzar me gustaría que habláramos un poco sobre lo que ocurrió finalmente con el caso del juez Lizama, el juez quinto de instrucción. Fiscal. Bueno, ya hubo una decisión de la Corte Suprema de Justicia en Corte Plena, donde la mayoría de magistrados decidió que, como él estaba interinamente en el juzgado quinto de instrucción, que regresara al tribunal en Zaragoza. Pero hablemos un poco de lo que ocurrió en ese momento, un poco cómo ustedes se enfrentaron ese primer momento cuando él decidió dejar libre a una persona que estaba siendo acusada. Entiendo que era un delito, no era homicidio ni mucho menos, pero bueno, explíquenos usted. Bueno, era un delito. Cuando nosotros recibimos la resolución, vimos que era una resolución donde él declaraba la nulidad porque se habían violado derechos y garantías constitucionales, debido a que el director de la Policía Nacional Civil, entre argumentos, sostenía que era contra la Constitución porque era militar. Entonces declaró la nulidad y nosotros lo que hicimos es analizar el caso y no decía en su resolución qué derechos y garantías habían sido vulnerados, y por consiguiente nosotros interpusimos el recurso de apelación ante la Cámara correspondiente de segunda instancia. En ese sentido, argumentamos que la persona que había nombrado el presidente era una persona que ya había dejado de ser militar y que por consiguiente ya no tenía la calidad de autoridad militar, porque los acuerdos de paz establecían que la seguridad pública iba a estar adscrito a dos ministerios diferentes. Estaba la Defensa Nacional y estaba la defensa estaba la seguridad pública a través del Ministerio de Justicia y Seguridad. Pero él invocaba el artículo, según tengo entendido, el 212, donde se establecía que en casos excepcionales se podía hacer uso de la seguridad pública en cuestiones de seguridad. Ese era el caso en sí que nosotros vimos. Entonces planteamos que no estaba fundamentada la resolución y la nulidad no decía qué derechos y garantías habían sido vulnerados. Y la opción que a ustedes les quedaba en ese momento era ir a la ¿cómo se llama?, a la Cámara, apelar ante la Cámara. Sí, porque lo que él declaró fue una nulidad. Entonces esa nulidad los daba absoluta, los allanaba la vía para interponer el recurso de apelación, para que la Cámara sea la que revoque esa resolución. Y otra cosa que nos llamó la atención es que él decía que la resolución solo operaba en este caso, pero en aquellos casos de delitos contra la vida, la integridad y la libertad, sí iban a hacer otras valoraciones para resolver. Entonces nosotros que veíamos que era una inseguridad jurídica, en el sentido de que como para un caso él estaba argumentando una cosa y para otro caso diferente. Entonces esa y más, otra cuestión que hemos visto posteriormente que no lo incorporamos en la resolución, es que era un delito de resistencia y que en ese sentido no había existido una violación, sino que un delito infragante y que se había capturado a otra persona. Independiente de otro tipo de valoraciones, que si hay una investigación, ustedes saben que la dirección de la investigación la lleva la Fiscalía a través de lo que se llama la dirección funcional de la investigación. Quien es el responsable de eso es el fiscal, no es el director de policía ni algún subdirector de investigaciones. Son cosas que posteriormente las hemos ido valorando, pero consideramos que los elementos
que presentamos en la apelación eran suficientes para controvertir la resolución que él había interpuesto. Fiscal, y entonces el planteamiento que estaba haciendo el juez Lizama en ese momento decía que podía tomar la discreción para actuar de manera distinta en otros casos. Digo, porque no iba a ser este caso particular que le llegó a las manos de él, que era por resistencia, ¿verdad?, al Sí, arresto. correcto. Me dice usted que fue capturado infragante esta persona. O sea que él, si llegaba un tema, por ejemplo, de otro tipo de Homicidio, procedimiento en extorsión, homicidio, él iba a actuar de otra manera. Eso debe entender eso debe entender en su resolución, ¿va? Que en los delitos contra la vida, el delito contra la libertad, él iba a resolver y se iban a hacer otras ponderaciones, es la palabra que le empleaba. Sí, pero eso, o sea... Por eso le ¿qué decía, indicaba? eso que es una que se llama inseguridad jurídica. La seguridad jurídica es la previsibilidad con que los jueces, tribunales o autoridades van a resolver. Pues no, hoy pueden estar resolviendo de una forma, mañana van a resolver de otra. Esa es la situación que se estaba planteando con esa resolución, aparte de la fundamentación que no la encontramos. De acuerdo, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, explíqueme un poco, fiscal, qué pasó con el caso en particular. Es decir, ese caso se les cayó, como ustedes fueron ante la Cámara, que hubo finalmente. Digo, para que nos quede claro un poco si la acción del juez Lizama tuvo ese tipo de consecuencias, que ya sería el que quedara en libertad de esta persona. Vamos a una pequeña pausa, volvemos. Hace 3 años parecía imposible que tuviéramos un parque como el Bicentenario, y gracias a Dios, ahora es una hermosa realidad. En la segunda etapa ampliaremos las pistas de caminata y bicicleta alrededor de todo el parque. Tendremos un canopy, torres de observación, más áreas de picnic, un aviario y un lago artificial. Estamos trabajando para que disfrutes con tu familia del mejor parque del país. Sé que cuento contigo. Votemos por San Salvador. El FMLN en San Marcos, con visión alternativa de desarrollo local, liderada por el Dr. Fidel Fuentes, trabaja por embellecer y ordenar la ciudad. La inversión social como apuesta integral a la familia incluye proyectos de red vial, promoción de la salud comunitaria y la producción agrícola, programa de alfabetización, promoción de arte y cultura. Y en todo el municipio se beneficia a la niñez y juventud en el deporte. En San Marcos, por tu seguridad y bienestar, el cambio sigue. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Es un gusto que nos acompañe. Está con nosotros en nuestros estudios Romeo Barahona, fiscal general de la República. Fiscal, nos quedábamos siempre analizando el tema del juez Lizama y finalmente, ¿qué pasó con ese caso en particular? ¿La persona que había sido procesada y detenida quedó en libertad a raíz de esa decisión del juez o no? No, ya se encontraba en libertad, y nosotros con la resolución lo que daba era, a través de la unidad absoluta, una finalización del proceso. Nosotros lo que hemos hecho es interponer la apelación para revocar esa decisión, porque más que todo también teníamos que sentar un precedente judicial de que no era la nulidad invocada, no era la correcta jurídicamente hablando. ¿Ha habido otros casos siempre con este mismo juez antes de que él abandonara desde luego el cargo? ¿O ese fue el caso único donde él hizo este tipo de argumentaciones? No, existió un segundo caso por rejeitación, que el viernes interpusimos la apelación porque eran los mismos argumentos de él y nosotros también los mismos argumentos que no procedía la nulidad, pues, y al paso que iba
Yo creo que ya después de resistencia que comenzó, ya había con el delito de receptación, que son cuando se compran objetos robados. Bueno, pero entonces él no tomó decisiones de esa naturaleza con casos más complejos, digamos, el asesinato con extorsiones, ese tipo de cosas. Quizás no lo tomó porque el tiempo ya no le dio y por la otra argumentación que él decía, que en otro caso él iba a tomar esas valoraciones para ver qué resolvía, como dando a entender que en esos casos que son delitos más graves y que afectan bienes jurídicos de mayor valor, no lo iba a hacer. Eso nosotros, claro. Pero eso es una percepción, yo no le podría decir si lo iba a hacer o no lo iba a hacer. Ya. Fiscal, y más allá, bueno, no ha habido ningún otro caso en otro tribunal como este. Hasta este día no tengo información, no tengo ese dato y no se ha dado. Hasta este día me han informado de otras cosas, pero no tengo ese caso. Fiscal, ¿cuál es la lectura que usted ha hecho de este caso? Es decir, claro, hay una interpretación jurídica que es la que a usted le corresponde y la que ya me explicó de cómo actuaron los auxiliares suyos, pero el otro tipo de lectura, digamos, que se puede hacer sobre esto, ¿qué mensaje se envía a la sociedad? Bueno, se envía un mensaje de inseguridad jurídica, para comenzar, en primer lugar, de que ahorita que uno de los temas que más afligen a la población son la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana. Entonces esto crea una inseguridad jurídica como ciertos tribunales están resolviendo en casos concretos. Y por otra cosa hay mucho, digamos, abuso de la sana crítica de parte de ciertos tribunales y también de interpretación errónea de la ley. Eso es lo que los tres elementos que yo podría decir. ¿Y cómo actúa entonces la Fiscalía? ¿Cómo se está preparando? Si están viendo ustedes que algunos jueces están abusando de la sana crítica, ¿cómo se puede enfrentar esto? Es decir, ¿complica más el trabajo de la Fiscalía? ¿Ustedes tienen que dedicar más tiempo en los procesos? ¿Se pierde más tiempo, digamos, o qué? Bueno, se pierde más tiempo porque en primer lugar lo atacamos vía recursos y en segundo lugar usted está viendo que ciertos jueces que se extralimitados hemos estado pidiendo los antejuicios y ya tenemos varios casos judicializados, como el caso de los jueces de la Unión que están juzgados por prevaricato, el caso de un juez de lo laboral de aquí de Santa Tecla que se presentó requerimiento el viernes, tenemos el caso también de otro juez de familia de Cujutepec que no lo ha resuelto la Corte, tenemos otro caso también de una juez de Acajutla que no obstante ya haber sentenciado un caso, posteriormente lo pone en libertad y hay otros casos que ya han tenido alguna solución, como el caso de los jueces de San Dionisio, Jiquilisco y San Antonio del Monte, que ya han tenido algún tipo de respuesta, donde son jueces de que algunos ya tenían sistemas de enfermedades ya de bipolaridad, otras personas que se les dio el trabajo social y otros casos también, el otro caso de un juez de aquí de Pastapeque que antes de llegar a la terminación del proceso se suicidó y pedimos el sobreseimiento. Ahora, casos de bipolaridad, o sea, sí. ¿Lo han podido confirmar o comprobar ustedes? Sí, porque así se hizo digamos, el peritaje y se estableció ese caso. Y específicamente estamos hablando del caso del juez si no me recuerdo, de Jiquilisco. ¿Qué le implicó a la parte de investigación de la Fiscalía para poder demostrar el tema de bipolaridad? Hubo peritaje médico y todo eso, me imagino. Entonces, o sea, ¿cómo llegaron a establecer eso? Se estableció en su momento que él padecía la enfermedad mental de bipolaridad en la fase de hipomaníaca, a la cual estaba vedada la posibilidad de tener el conocimiento y voluntad de cometer los hechos, lo dijo el peritaje. Eso fue lo que este caso se tramitó conforme al Código Penal derogado, que era la Cámara Primero de lo Penal la que conocía. Eso establecimos con el juez de paz de Jiquilisco, Zulután. Y evidentemente eso ya estaba teniendo complicaciones directas sobre la forma en que él estaba resolviendo o estaba actuando. Sí, porque él era un juez de Jiquilisco, iba digamos, a invadir jurisdicción al tribunal de Usulután. Entonces en ese lapso no eran la competencia que le correspondía de conformidad al territorio y él se tomaba, digamos, extendía la competencia no procediendo jurídicamente a hacerlo. Bien, vamos a ir a una pausa. A lo mejor si nos puede contar en términos generales cuál es el grueso que tienen en este momento entonces del número de jueces en proceso, si lo tiene contabilizado, si son jueces de paz, jueces de instrucción, a qué nivel estamos. Sí. Vamos a una pequeña pausa, volvemos.
Después de un esfuerzo conjunto entre las vendedoras y la alcaldía de San Marcos por la construcción de un mercado digno, el alcalde Dr. Fidel Fuentes y su consejo ha hecho realidad el sueño de más de 800 comerciantes, inaugurando un mercado moderno, ordenado, seguro y con amplio parqueo. El Dr. Fidel Fuentes y su gobierno transforma San Marcos en un polo de desarrollo socioproductivo al servicio de sus ciudadanos. San Marcos no te falla. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. El fiscal Romeo Barahona comparte con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Fiscal, veníamos hablando de los casos que ustedes han podido comprobar a través de las investigaciones fiscales de jueces que tienen problemas, usted me decía incluso de enfermedad, el caso de este juez de Jiquilisco que le detectaron entonces bipolaridad. Sí, correcto. Ya, en total, ¿cuántos jueces son los que están, en proceso o los que han sido incluso ya en la fase de que han sido removidos o algo? Bueno, tenemos, en general tenemos 12 jueces. Tenemos 3 que ya han sido resueltos mediante las sentencias y tenemos otros que están en antejuicio, otros que ya hemos presentado los requerimientos, como es los jueces de la Unión, el Mauricio Herrera y Aquiles, y tenemos el otro juez, el juez de Reyes de Santa Tecla, tenemos un juez de familia, tenemos un juez de lo laboral también y tenemos jueces de lo civil. En general son 12 y unos pendientes de que la Corte resuelva si hay lugar a formación de causa en los antejuicios y otros que ya los tenemos judicializados. Ya, en los segmentos anteriores usted hacía referencia, por ejemplo, una especie de abuso, ¿no?, de la sana crítica. ¿Cómo han aplicado entonces la sana crítica en algunos casos? ¿Cómo es que ustedes han detectado que efectivamente se han extralimitado o se están extralimitando algunos jueces? Le puedo citar un caso concreto. El último caso que tenemos es el caso de un integrante de la banda de Juan Colorado. Una persona que había sido condenada a 15 años de prisión, se le interpone un recurso de revisión, no conoce un juez propietario, sino que un juez suplente, aparece un testigo, donde la defensa, ni la defensa técnica, que es su abogado, ni la defensa material, que la ejerce el propio imputado, mencionan ese testigo, sino que por arte de magia sube este testigo y le dice a la esposa del imputado condenado, que le pregunta por el esposo, no, es que está detenido, pero ¿y por qué? Y le explica toda la teoría fáctica del hecho. Le dice, si ese día yo estaba con él viendo un partido de fútbol. Y entonces el testigo menciona el partido, pero no dice quiénes lo acompañaban a él, quiénes eran los árbitros y otros elementos que hay. Llega donde el tribunal, narra que esa fecha, ese día, el imputado estaba con él y el juez suplente le da validez y de 15 años que había sido condenado con otros elementos probatorios por tráfico de droga, lo absuelve de los 15 años y lo pone inmediatamente en libertad. Pero antes de eso, de ponerlo inmediatamente en libertad, cuando se interpone el recurso de revisión, aplica el efecto suspensivo y lo pone en libertad. Entonces él no se fue, suponemos nosotros, el imputado no se fue porque ya tenía garantizado que en la audiencia de la revisión iba a quedar en libertad y lo pone en libertad. Y así podemos citar el caso de los jueces de la Unión, que un delito eminentemente doloso lo hace culposo. No obstante, ellos ya habían reiterado que el testigo no decía que era culposo, le dan validez al testimonio del testigo, diciéndole que cuando él hizo el disparo a X persona, fue la víctima que se le atravesó
y le cayó el impacto de bala. Entonces ya se da la figura de que no es intencional, sino que es la figura culposa. Esos son los casos que yo le puedo mencionar, y así pues le podría mencionar los otros casos que tenemos en antejuicio. Pero en el caso de Juan Colorado, por ejemplo, el testigo, ¿quién lo introduce? ¿En qué momento se introduce en el proceso? Es decir, como usted dice, aparece de la nada. Pero ¿en qué momento es que aparece este testigo y cómo es que logra tener la suficiente fuerza y la solvencia como para que sea parte de la valoración del juez? Lo introduce digamos, el testigo habla con la esposa del detenido, entonces lo hace a través de su defensor, pues lo introduce cuando ya supuestamente le dice la señora, mira, encontré al amigo tal, y entonces dice que tú estuviste con él, cuando ha tenido todo un proceso donde no lo menciona él, o sea, el imputado. En su defensa material no lo menciona el defensor, en su defensa técnica, y sino que ahí aparece ahí. Y entonces le da credibilidad y no se toma la molestia de investigar otros elementos periféricos para corroborar la veracidad de ese testigo. Es, como decimos en buen salvadoreño, para ustedes puede ser como un testigo choco. Sí, nosotros estamos investigando esa situación también, esa situación del testigo, porque hay cosas que el testigo no recuerda. Por lo general usted a un evento deportivo no va solo, o si no va solo siempre se encuentra con amigos en común o con gente conocida, y él no se recuerda de nada. Entonces, para revertir este caso, ¿cuál es el camino que han seguido ustedes? Bueno, nosotros hemos interpuesto el recurso de casación, y también estamos investigando la veracidad del testigo a través de nuestra investigación. Y es bastante frecuencia este tipo de hechos, fiscal, es decir, ustedes se topan en el terreno con situaciones como estas. Tenemos varios casos. La otra pregunta que me surge, perdona que lo interrumpa, es ¿cómo hacen ustedes para poder hacer que estos casos calcen efectivamente con el hecho de que ya un juez esté cometiendo un delito? Porque esa es la otra labor que tienen que hacer ustedes, no solo desmontar el hecho de que no se está aplicando bien la sana crítica, sino si el juez puede estar cometiendo delito. Bueno, nosotros cuando no es tan notoria la actuación del juez, agotamos los recursos, ¿va? Entonces, en la mayoría de casos, los tribunales superiores los han dado la razón, ¿va? Y hay otros que son notoriamente ya constitutivos, ya traspasan la línea de la sana crítica para y entrar a la figura delictiva, como la otra juez que tenemos de Acajutla, que ya había condenado a una persona por tenencia y portación de armas. Después de haberla condenado, llega el dueño del arma, le presenta los permisos y inmediatamente lo pone en libertad, cuando ya hay una sentencia que ya no se puede, ya no se podía modificar. En todo caso, ¿no le corresponde a ella esa acción? No, porque ya había sentenciado, ya había una sentencia, y después llega como a las horas llega el dueño del arma, le dice que no, y entonces dice y le entrega y le cambia la resolución, cosas que en un Estado de Derecho no se pueden hacer. Bueno, es increíble, pero... Se están dando, son cosas que se están dando, y nosotros estamos, digamos, impugnando las resoluciones y a través de también esas extralimitaciones que están haciendo de la sana crítica y del sistema de evaluación de pruebas aquí en nuestro país. Debo hacer una pausa, pero cuando volvamos, fiscal, pero esto, es decir, ustedes no tienen que estar entonces solo metidos en el proceso de investigación de un delito, que es lo que les corresponde, sino que además tienen que estar lidiando con otro tipo de problemas donde los jueces están, algunos jueces, para ser preciso, están en otra sintonía. Sí, dejo plantear la interrogante, sí, vamos a una pausa, volvemos. Hace 3 años parecía imposible que tuviéramos un parque como el Bicentenario, y gracias a Dios, ahora es una hermosa realidad. En la segunda etapa ampliaremos las pistas de caminata y bicicleta alrededor de todo el parque. Tendremos un canopy, torres de observación, más áreas de picnic, un aviario y un lago artificial. Estamos trabajando para que disfrutes con tu familia del mejor parque del país. Sé que cuento contigo. Votemos por San Salvador. El inicio de una
una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Fiscal, el hecho de que ustedes tienen que estar entonces no solo lidiando con el tema de la investigación, que ya de alguna forma están rebasados, porque bueno, con tanto delito que en este país ocurre, homicidios, por ejemplo, 12, 13 homicidios diarios, ya tienen ustedes suficiente trabajo, pero además de eso tienen que agregar el hecho de que también tienen que dedicarse a investigar las actuaciones de ciertos jueces. Sí, lo que sucede es que también el trabajo hecho por policía, fiscalía, se viene abajo por una mala valoración con base a la sana crítica de ciertos jueces, porque hay que hablar así, son ciertos jueces, entonces es un trabajo que nos implica también anteponer recursos. Después de eso, si ya nosotros vemos que ella la figura es constitutiva de delito, vamos también con la acción penal, con la investigación y la acción penal contra ellos. Y además decir que en un Estado de Derecho, yo siempre lo he dicho, aquí no existe una cultura de respeto a la ley. Y los funcionarios que más tenemos que respetar la ley son aquellos que se supone que conocemos el derecho. Y el juez es una persona que conoce el derecho por su formación académica y por la investidura que tiene. Y porque además hemos jurado cumplir y hacer cumplir la ley. Entonces es una agravante que se puede incorporar en este elemento. Y entonces deberíamos de ser los más celosos de cumplir la ley tal como lo establece un Estado de Derecho. Ya, ¿usted cree que puede ir cambiando un poco esto o de qué manera, bueno, tienen ustedes los mecanismos para recurrir a las apelaciones y todo eso, pero ¿cómo se para esto? O sea, ¿cómo se puede ir deteniendo? Es decir, porque me imagino que ustedes tampoco quieren que la sana crítica se elimine, sino es también en qué momento los jueces deben aplicar la sana crítica, que también es una cosa normal. Sí, nosotros no estamos, digamos, en contra de ese sistema de valoración, porque de momento que nosotros ya promovemos la acción penal es porque tenemos sustentado un caso. Y hay filtros en el proceso que se van dando. Por ejemplo, después viene la etapa después de la instrucción, la etapa de acusación y la vista pública. Y ahí llevamos los elementos, porque yo le he dicho a los fiscales que tenemos, no todos los casos tenemos la suficiente fortaleza probatoria para tan siquiera judicializarlo, y por eso existen las figuras del archivo. Pero aquellos casos que nosotros tenemos la fortaleza probatoria, los discutimos y llegamos hasta las últimas instancias que la legislación nos permite, y en ese sentido nosotros estamos, no vamos a claudicar de luchar jurídicamente en estos casos. Ya, ¿cuál es el llamado, digamos, que de alguna forma entonces la Fiscalía está haciendo en este momento? Porque bueno, una situación excepcional que está viviendo el país, donde estamos siendo rebasados con las situaciones de violencia. Entonces, ¿qué hacer para poder cambiar esa situación en este país? Bueno, lo que tenemos que vivir una realidad, la sana crítica, la lógica, la experiencia del juzgador. Y muchas veces nosotros estamos viendo que, si bien es cierto, en nuestro país existe la detención, es una medida excepcional y no la regla, pero sí hay casos graves que el juzgador tiene que decretar detención por el peligro que una persona representa. Y muchas veces da una medida sustitutiva a la detención, da arresto domiciliario, le pide presencia policial cuando este personal policial puede ser utilizado en otras tareas de seguridad pública o de investigación, y además está dando algún tipo de sentencia. Por ejemplo, a narcotraficantes les da digamos, trabajos de utilidad pública cuando son delitos graves, o a través de los recursos de revisión. Son todas cosas que escapan a una realidad delincuencial que vive el país, y ellos como jugadores viven en este país, no viven en otro país. En otros países tal vez podrían haber espacio para ciertas medidas, pero aquí en nuestro país, con auge delincuencial, no se pueden permitir cierto tipo de resoluciones que no están acorde a la realidad del país. Una cosa es la sana crítica y lo otro es lo que tiene que ver con lo que de alguna manera echó mano el juez Lizame, que tiene que ver con el control difuso, ¿no? Sí, pero él no hizo, digamos, uso del control difuso. No argumentó sobre el control difuso. No declaró inaplicable, sino que fue una nulidad absoluta la que la resolvió.
De acuerdo. Bueno, pasemos a otro tema fiscal y que tiene que ver con la reciente reunión que hubo de empresarios, el encuentro empresarial ENADE, el 12º ENADE que se ha desarrollado en nuestro país la semana pasada. Ya hay una propuesta concreta que tiene que ver con el tema de cuánto se le asigna presupuestariamente a la Fiscalía General de la República. Ya todos sabemos que la Corte Suprema de Justicia recibe un 6% por mandato constitucional y a medida va creciendo el presupuesto general de la República, evidentemente cada año entonces crece la cantidad que se le asigna por consecuencia lógica, ¿no?, al presupuesto asignado a la Corte Suprema de Justicia. En el caso de la Fiscalía, ¿cómo ha recibido toda esta discusión que se generó, por ejemplo, en el contexto del ENADE? Bueno, eso ya es una validación, yo le he llamado una validación tanto de la empresa privada como 126 organizaciones de la sociedad civil que ya dicen que hay que fortalecer la institucionalidad y de la Fiscalía a través de la asignación presupuestaria, asignándole un 2% del presupuesto general de la Nación. Eso en primer lugar. Entonces esa es una situación de que si se quiere combatir uno de los dos problemas que más preocupan a los salvadoreños, tiene que fortalecerse la institucionalidad de la Fiscalía. Vamos a hacer la pausa y quiero que hablemos un poco más de esto porque me gustaría saber qué implicaciones puede tener de forma directa, o sea, para la Fiscalía General de la República, que en un momento determinado se le asignara un porcentaje ya presupuestario por la vía constitucional, si le permitiría a usted contar con más fiscales, qué tipo de recursos le facilitaría. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Fiscal, si en este momento, por ejemplo, hubiese esa reforma constitucional, claro, esto implica pasar por una aprobación de esta legislatura, que sería lo ideal, ¿no? Antes de que se vayan estos diputados que aprobaran esa reforma constitucional para que sea ratificada por la siguiente. Pero si en este momento usted tuviera asignado un presupuesto del 2%, más o menos cuántos millones estaría recibiendo y qué es lo que se podría hacer, que es la otra parte más interesante. Usted siempre ha cuestionado el hecho de que no tiene recursos, no tiene presupuesto, quisiera duplicar o triplicar la plantilla de fiscales auxiliares y evidentemente como no hay presupuesto pues no se puede, pero entonces, ¿qué le implicaría para usted eso? Bueno, partiendo de la base que hoy tenemos el 33.5 millón de presupuesto, sería el doble de esa cantidad, ¿va? Y entonces el presupuesto, tenemos la claridad en la Fiscalía en que lo podemos utilizar. Fortalecer las unidades especiales de investigación que son antinarcotráfico, lavado de dinero, antihomicidio, antiextorsiones, tráfico y trata de personas, anticorrupción y delito complejo. Y también fortalecer las sedes fiscales que tienen mayor alta incidencia delincuencial. Pero no solo necesitamos, si vamos a implementar el recurso humano necesita también el recurso logístico, que estamos hablando de computadoras, impresores, vehículos, combustible y locales más amplios o adecuados para adecuar a este personal. En eso sería lo que nosotros tenemos claridad de utilizar el presupuesto, pero además hay ciertos déficits que nosotros hemos adquirido
a través de la entrada en vigencia del nuevo código, como que son el depósito de evidencia, la unidad de atención de víctimas, la unidad de solución temprana, que son aquellas que ven los juicios sumarios que le impone el código, la unidad de recepción de denuncia, fortalecer la formación inicial, permanente y especializada del fiscal, porque no tenemos recursos para capacitación, y también el sistema de la parte de tecnología, el sistema del SIGAN, que es el seguimiento de procesos de fiscales. Esas cosas que no las hemos podido implementar, no obstante el Código Procesal Penal que entró en vigencia hace un año, los dio esa facultad, no tenemos para poderla realizar. Es decir, hay un incumplimiento de ley, o sea, está clarísimo. Sí, hay cosas que no las hemos podido desarrollar, como el depósito de evidencia, la unidad de víctimas, y hay otras cuestiones que sí hemos tenido la cooperación del gobierno de Estados Unidos, de Canadá, o ciertos organismos internacionales como la UNFA, que es de Naciones Unidas, que nos ha dado cierta ayuda, pero no tenemos la cobertura, no hemos realizado esas facultades y atribuciones que nos dio el Código Procesal Penal. Es decir, ya una vez, ustedes tienen claro cómo es que se distribuiría todo ese fondo. Y en el número de fiscales, por ejemplo, ¿cuál es la plantilla en este momento? Bueno, ahorita tenemos, como fluctúa, porque hay gente que nos pide permisos, pero andamos por un promedio de 723 fiscales. Promedio 123. ¿Qué implicaría aumentar a cuánto si tuvieran ustedes un poquito más de presupuesto o establecidos de 2%? Bueno, estaríamos viendo la asignación y en qué lo utilizaríamos. Entonces, la última vez que yo hice, digamos, porque las cosas la dinámica va cambiando y las atribuciones se van incrementando a la Fiscalía a través de las leyes, yo la última vez que un número racional, le estoy hablando de un racional, era de 150 fiscales para ir fortaleciendo esas unidades especiales de investigación y los demás distribuirlos en las sedes fiscales con mayor incidencia delincuencial, que ya estadísticamente las tenemos y muchas se van moviendo, pero por lo general se mantienen. O sea, estaría elevándose la plantilla de fiscales a más o menos cerca de los 900. Sí, correcto. Si ese fuera el caso. Sí, correcto. Ya, pero ¿cómo se llama? En la parte de capacitación de los fiscales de investigación, ¿qué se puede hacer? Le pregunto porque aquí hay algunos comentarios. Por ejemplo, Yulisa López nos escribe a través de Facebook, dice que es necesario que se investiguen muchos homicidios, como es el caso, bueno, aquí menciona un caso en particular de José María Meléndez Rivas, dice homicidio sucedió el 28 de octubre de 2010 y que hasta la fecha sigue encajonado por la inexperiencia de este ente. Se refiere obviamente a la Fiscalía. Sí. En la parte de investigación, dice, hacen solo en trabajo fácil y dejan el verdadero delincuente gozando de libertad, y menos mal, dice, que era un empleado de la Corte. Dice, sinceramente, la Fiscalía es solo un adorno público. Aquí hay una crítica bastante dura, pero un cuestionamiento concreto de lo que estamos hablando. Bueno, en primer lugar hay que analizar lo que es un caso concreto y hay que revisarlo, porque hay casos más complejos que otros. La formación, yo la hemos estado apostando, nosotros tenemos una escuela de capacitación fiscal y que le hemos fortalecido a través de la cooperación internacional, porque si tenemos fiscales bien formados, especializados, vamos a tener buenas investigaciones, y si tenemos buenas investigaciones, buenos procesos y buenos resultados, como serían sentencias de culpabilidad. Claro. Pero por un caso no nos van a juzgar, porque ustedes se han dado cuenta que hemos tenido casos de resultados favorables con condenas altas. Le puedo citar el caso de Juan Colorado, Daniel Quesada, le estamos hablando del caso Reinero, le estamos hablando de las 3 personas, hay casos que la estructura que estaba, extorsionando de Estados Unidos, que le condenamos a uno a 64 años, 52 años. Estamos hablando de casos también de las personas, el caso del microbús que obtuvimos de la Montreal de mexicanos, y estamos hablando de casos también de que hemos traído personas extraditadas. Solo en mi administración hemos tenido 3 personas extraditadas, el caso de OBC, Villatoro, el caso del imputado que trajimos de Nicaragua, el caso de Romero, hemos traído el caso de la señora del caso de Utila de España. Exacto. Y entonces en los 2 primeros casos tenemos sentencia, y también en los casos de intolerancia que usted ha visto, el caso de la colonia Las Clasimas, el señor que mató al militar, el caso de la otra persona que mató por $1 a una oficina en la gasolinera, el caso de los pollos, y hemos tenido otros casos que
que hemos tenido esos resultados favorables que hemos querido. Bueno, Entonces, ahorita se estaría sumando un hecho que recién ha ocurrido el fin de semana, ¿no? El asesinato de, bueno, el esposo, que era un agente de la UMO que mató a su esposa que trabajaba en la Asamblea Legislativa. Sí, pero eso es un caso, digamos, que ahí por la muerte del imputado, ahí se extingue, ya el código establece la acción penal. Son casos que se han ido, que hemos ido resolviendo, y tenemos otros que estamos construyendo ahí en esos casos, y son sentencias. Cuando yo fui a poner estos casos allá en República Dominicana, veían que eran casos ejemplificantes con condenas altas, pero necesitamos cada día, por eso nosotros estamos apostando a la formación de nuestros fiscales, a la capacitación. Quiero interrumpirlo sobre ese punto porque incluso hay una pregunta en el chat de quienes nos están viendo en vivo sobre ese punto de capacitación. Vamos a una pausa y volvemos. El FMLN en San Marcos, con visión alternativa de desarrollo local, liderada por el doctor Fidel Fuentes, trabaja por embellecer y ordenar la ciudad. La inversión social como apuesta integral a la familia incluye proyectos de red vial, promoción de la salud comunitaria y la producción agrícola, programa de alfabetización, promoción de arte y cultura. Y en todo el municipio se beneficia a la niñez y juventud en el deporte. En San Marcos, por tu seguridad y bienestar, el cambio sigue. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Tenemos a un compatriota que nos está escribiendo desde Washington, se llama Dimas. Dice, ¿por qué no se evalúa más seguido la capacidad de los fiscales? Tuve una experiencia que el defensor dice le ganó al fiscal por no saber nada del caso. Claro, aquí no explica con detalle de qué caso está hablando, pero lo concreto es que hay una observación sobre la parte de la evaluación a los fiscales, y esto tiene que ver evidentemente con el tema de capacitación y evaluación. ¿Cómo se está desarrollando ese trabajo fiscal y sobre todo lo que tiene que ver también con el tema de depuración? Porque sí hemos visto el trabajo de la Fiscalía con un trabajo de depuración mucho más permanente. Bueno, lo que le puedo decir es que nosotros estamos apostando a la capacitación a través de nuestra escuela, y no solo la capacitación, digamos, nacional. En estos días se van un fiscal para Venezuela a recibir un curso de criminalista por varias semanas, y se va un fiscal a ver cuestiones de delitos de falsedades a República Dominicana. Además, tenemos un ofrecimiento de capacitar a fiscales en el área de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y con el último ofrecimiento que vinieron a dar de delincuencia organizada, el fiscal antimafia de Italia. No obstante, otros convenios, otros que tenemos con Venezuela, con Perú, tenemos convenios con República Dominicana, tenemos también con la Universidad Nacional de Costa Rica, que se van a ir otros fiscales a capacitarse en una maestría, y los cursos que van llegando y que nosotros con nuestras limitantes, cuando nos ofrecen, estamos capacitando a la gente. Ahora, la evaluación, nosotros tenemos evaluación de los fiscales con base de dos situaciones: evaluación del desempeño y evaluación a través de auditoría, el auditor fiscal. Cuando hay alguna insatisfacción de alguna víctima o de alguna persona que ha requerido, digamos, los servicios de la Fiscalía, nosotros lo hacemos y analizamos el caso a través de los auditores, y determinamos si la conducta del fiscal ha sido la adecuada, o si ha existido algún tipo de negligencia o falta en el tratamiento de algún caso en especial. Pero también tenemos que decirle que nosotros como Fiscalía tenemos esa fortaleza, que cuando un caso no tenemos los elementos probatorios, no podemos judicializar, porque ese caso no lo vamos a sustentar. Y muchas veces las personas quieren que judicialicemos a su criterio casos que cuando realmente no proceda, pero había existido otro caso donde las víctimas tienen razón, y por eso se pasan una revisión del auditor fiscal, y si el fiscal ha actuado mal, nosotros lo que hacemos es también
que señalarle cuáles son las deficiencias para que podamos judicializar el caso. En este momento no ha habido suspensiones o separaciones de fiscales. Como no, tenemos varias, en lo que va de lo que entró en vigencia en 2006, la ley de la carrera, ley orgánica de la Fiscalía, donde establece la carrera fiscal y las faltas que pueden incurrir los fiscales, van de 60 personas removidas y también gente sancionada, pues, porque hay diferentes tipos de sanciones, de leves, graves y muy graves, y las graves ya amerita una remoción del cargo, aparte de otras amonestaciones que pueden haber, y suspensiones por días o que no puedan optar a ciertos beneficios como compensación de bonificaciones o bono del desempeño. Ya, pero la parte más sensible en este momento para la Fiscalía, ¿cuál es? ¿En dónde es donde usted dice aquí necesitamos reforzar, pero que escapa de las posibilidades reales que ustedes tienen en este momento por la cuestión de recursos, por logística, por equipo, por lo que sea? Bueno, lo que escapa realmente hay dos cosas. Escapa la parte de contratación de fiscales y la parte también tecnológica, que necesitamos hay cierta tecnología que no la tenemos para facilitarle el trabajo al fiscal por esa demanda de casos que llegan a la institución. Si cuando ya tengamos la tecnología, le voy a citar un ejemplo, hemos realizado convenios con instituciones como el Registro de Personas Naturales, como el Viceministerio de Transporte, Centro Nacional de Registro, el Ministerio de Defensa, y hoy vamos con la telefónica. Va a facilitar porque vamos a tener en línea toda la información y no vamos a estar esperando de 2 a 3 meses que nos respondan esas instituciones para una documentación que nosotros la valoremos y es importante incorporarla en una investigación. Entonces, el uso de la tecnología, y también tenemos una cosa que no le hemos divulgado mucho, pero sí le hemos hecho conocer, que es la unidad de análisis fiscal, que es una unidad de análisis operacional y estratégico para facilitar el trabajo de la Fiscalía, y que próximamente el gobierno de Canadá nos va a donar cierta tecnología para fortalecer esta unidad. Perfecto, vamos a ir a la última pausa comercial. Cuando regresemos, quiero que me explique un poco, por ejemplo, el centro de escuchas, cómo está funcionando eso, si ya pronto podríamos ver procedimientos en los que ya se tienen algunas evidencias utilizando a partir de lo que ha dado de resultado el centro de escuchas, y cómo está articulando el trabajo la Fiscalía General con la Policía Nacional Civil, porque vimos, por ejemplo, al director Mendoza Cordero, que se reunió hace como 2 semanas con fiscales, con jueces, y parece que hay otro trabajo más de coordinación. Vamos a una pausa y volvemos. Hace 3 años parecía imposible que tuviéramos un parque como el Bicentenario, y gracias a Dios, ahora es una hermosa realidad. En la segunda etapa ampliaremos las pistas de caminata y bicicleta alrededor de todo el parque. Tendremos un canopy, torres de observación, más áreas de picnic, un aviario y un lago artificial. Estamos trabajando para que disfrutes con tu familia del mejor parque del país. Sé que cuento contigo. Votemos por San Salvador. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, estamos al cierre de la entrevista fiscal. La parte de coordinación con la Policía Nacional Civil, con los mismos jueces, ¿cómo se va a articular todo esto? Porque, bueno, vemos a un ministro de Seguridad Pública, al general David Munguía Payés, bastante activo, está hablando de impulsar planes que van a desarrollarse dentro de 1 mes y medio, 2 meses, pero esto pasa por un nivel de articulación bastante extraordinaria con las demás instituciones. ¿Cómo entra la Fiscalía en esa parte? Bueno, nosotros entramos en la parte, digamos, investigativa, que nosotros, digamos, el comisionado Mendoza Cordero se ha reunido con ciertos directores de las zonas y jefes fiscales para coordinar ciertos casos de investigación, ¿va? Y nosotros le hemos sido claros en el sentido
de que los vamos a, porque vamos a nosotros a acompañar, porque ellos son nuestros colaboradores naturales en aquellos casos que nosotros tengamos fortalecidas las investigaciones para poder promover la acción penal, porque no vamos a decretar una detención administrativa, ni mucho menos promover la acción penal si no tenemos el caso sustentado, aunque eso lo lleve un poco de tiempo, pero a eso le hemos estado apostando últimamente y ese ha sido nuestro éxito, que ustedes han visto los casos de estructuras como agrupaciones ilícitas, estructuras que han venido cometiendo homicidios y digamos, extorsiones. Hemos logrado en este último rubro un buen número de condenas a nivel nacional. Ahora, pero hemos visto, por ejemplo, el nivel de cantidad de operativos que ha intensificado la Policía Nacional Civil, sobre todo en el occidente del país, donde la tasa de homicidios es más alta. Eso implica una demanda mayor de recursos humanos, particularmente para la Fiscalía. ¿Están ustedes en capacidad de poder responder a ese nivel de demanda? No estamos en la capacidad, lo que pasa es que estamos haciendo un esfuerzo para ver cómo acompañamos a la policía, porque aún ni la Fiscalía ni la policía tiene todo el recurso humano ahí. Sí, lo que tiene que hacer, por eso la política de persecución nuestra, es de poner el recurso donde más lo necesitamos, y muchas veces movemos recursos de ciertas sedes fiscales para fortalecer otras, o determinados casos hacemos trabajo en equipo con diferentes sedes fiscales para, digamos, fortalecer un X o Y investigación que estamos realizando. Ustedes tienen un buen nivel de coordinación con la Policía Nacional Civil y viceversa. La policía puede pensar de que ustedes están coordinando muy bien. Sí, nosotros estamos coordinando bien y estamos en ese extendido que necesitamos tener para tener una buena investigación y por ende un buen resultado, que para nosotros un buen resultado sería una sentencia de culpabilidad cuando ya tenemos todos los elementos probatorios y esa fortaleza también. Pero cuando se habla de nivel de coordinación, entonces usted lo vería más por el lado de cómo se coordina Policía Nacional Civil, Fiscalía con los tribunales. No, la coordinación sería Fiscalía, Policía, porque el órgano judicial ya es un órgano completamente, digamos, independiente. Claro, nuestro aliado natural constitucionalmente, nuestro colaborador en la investigación, en la policía y el órgano judicial, lo que nosotros necesitamos es llevar casos bien sustentados, bien fundamentados, con fortaleza probatoria, para podernos obtener el resultado que nosotros queremos. Porque tampoco primeramente no vamos a judicializar casos que no tenemos suficiente fortaleza probatoria, pero aquellos casos que judicialicemos, eso los vamos a discutir, y más aquellos que tengamos esa certeza que las personas que hemos procesado han cometido con probabilidad X o Y delito. Fiscal, evidentemente no se puede entrar en los detalles por razones obvias, y ustedes ya lo han dicho, pero en el caso del centro de escucha telefónica está funcionando. Bueno, lo que le puedo decir que ya estamos en la etapa final, y ya en la parte digamos, de capacitación del personal fiscal, policial, también de la adecuación del inmueble. Ya estamos en esa etapa final, y como otras las cosas que yo he venido diciendo, hay técnicas de lo que vino a decir el fiscal antimafia de Italia. Nosotros ya lo hemos dicho, que son las técnicas especiales de la investigación, como agente encubierto, entrega vigilada, y las intervenciones telefónicas. Las intervenciones telefónicas ha sido una técnica que en otros países desarrollados ha tenido resultados bien concretos y positivos, y son pruebas contundentes para investigar el crimen organizado y ciertos delitos de la delincuencia convencional. Entonces esperamos a corto plazo ya tenerlo implementado. ¿No tienen todavía una fecha establecida no, de cuándo se puede tener? No podría, yo soy de las personas, como le he dicho, desde el resultado, cuando ya lo tengamos lo vamos a compartir con ustedes, y va a ser, como le digo, una herramienta con una fortaleza probatoria para nosotros ser más eficaces en la persecución del delito. ¿Pero será que no pasamos del primer semestre de 2012? Mire, hay cosas que no dependen de la Fiscalía, por eso yo no quisiera comprometerme. Hay cosas que dependen de situaciones externas, pero sí, yo estoy bien positivo y esperamos tener, noticias, a corto plazo. Digo, porque será interesante para la sociedad, para todo el mundo, ver, por ejemplo, el primer proceso judicial que esté sustentado sobre la base también de evidencia magnetofónica, ya de escuchas telefónicas, donde diga, bueno, este es producto ya del centro de escuchas. Sí. O sea que en la parte de la demostración de evidencia, una vez que se tenga el centro de escucha, no va a haber inconvenientes de carácter de aplicación de ley. Es decir, que en un momento determinado un juez pueda desconocer una grabación o algo. No, todo eso hemos estado trabajando acuérdese, como es
una técnica que viola el derecho a la intimidad y al Exacto. secreto de las comunicaciones. Nosotros tenemos ya todos los procedimientos, la reglamentación, cómo vamos a formar la petición, cómo vamos a fundamentarla y todo lo demás, cómo vamos a hacer el resguardo de la cadena de custodia de esa evidencia, cuál va a ser la cadena de custodia, cómo la vamos a ofertar, en qué caso lo podemos solicitar y todo eso. En ese sentido vamos a ser cuidadosos y seguir lo que la ley, los procedimientos que la ley establece y también las técnicas que hemos podido extrapolar de otras legislaciones para que esa técnica no nos va a fallar acá. Claro, y no se va a ser cuestionada. Perfecto. Gracias, fiscal. Muy gentil. Muy Gracias amable. a ustedes por invitarme, William. Aquí estamos siempre a la orden. Bueno, muy amable. Terminamos así entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.